única. Yo así lo veo igual que el maestro, comparto la misma idea, la misma visión del profesor, y bueno, de ambos profesores, también de los compañeros, del reo obviamente, de que la única forma de lograr e impulsar cambios a favor del pueblo, de que no se cambie lo que ya está, es duramente, la única forma es la movilización. Una movilización que a veces cae en ciertas cuestiones que a veces parecieran malas, pero que yo en el fondo las justifico totalmente. Independientemente que ahorita me estén proponiendo como candidato a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, eso no me quita también decir públicamente que esos actos se han dado históricamente, no ahorita, sino desde mucho antes. Muchas veces hemos visto en el Face y entre las pláticas de amigos que dicen, es que esos vándalos, esos violentos. Bueno, entonces, ¿qué hubiera pasado si esa gente que dice eso hubiera vivido en la época de Pancho Villa, de Zapata, de Costilla, de Morelos? No, pues los hubieran quemado vivos a los pobres hombres. Digo, la iglesia los excomulgó, a final de cuentas el gobierno los asesinó. Bueno, pues yo creo que efectivamente no hemos reconocido que mucho poco, gracias a esas luchas, hemos avanzado, aunque sea 1 milímetro, hemos avanzado en nuestras libertades. Ya no somos esclavos, sino muchos de aquellos que dicen, es que son violentos. Bueno, pues muchos de ellos todavía, si hubieran estado en aquella época, todavía serían esclavos. Si hubieran estado en contra de Costilla o de Morelos, todavía serían esclavos. Nuestro color de piel nos define. Todos los morenitos deberíamos estar agradecidos porque hay movimientos sociales. Los güeritos, bueno, pues esos veremos. A final de cuentas todavía había una clase criolla que también luchó por esos derechos. Es curioso, pero es muy importante saber estas cuestiones de historia. La verdad es que la mayoría de la gente se pierde en el mundo de la tele y deja de lado la historia que está en los libros y que los hemos venido estudiando poco, mucho desde la primaria, y que no reconocemos en esta historia a nuestros antepasados que lucharon, que murieron por las libertades de que hoy gozamos. Muchos de ustedes están aquí en la universidad estudiando en este CCH gracias a muchos compañeros del CGH, del Consejo General de Huelga de la universidad, que fueron expulsados. Yo llevé la defensa del MOL, de algunos compañeros de políticas, de trabajo social, que fueron expulsados. Desgraciadamente no existía todavía una época en donde habláramos de derechos humanos. Estamos hablando de una hermenéutica aquí en México muy cerrada, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacía lo que le decían. Le daban más dinero a los ministros y ellos decían sí. Es igual como ahora que se habla que les están dando $1 millón a los diputados por aprobar ciertas reformas. Eso, bueno, pues es un rumor del dominio público y lo vertimos en esa misma dinámica. Pero, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que debemos de luchar. Es el momento, compañeros, es el momento de que ustedes luchen, así como nosotros lo hicimos en el año del 99. Y decían, cuando tuvimos a la universidad durante 10 meses, trabajando con un horario de 3 turnos, porque eran 24 horas al día que teníamos que estar en esta universidad cuidándola, teníamos que estar aquí, comidos o no comidos, bañados o no bañados. Aquí muchos universitarios, sobre todo, y eso no me dejarán mentir, muchos profesores, muchos alumnos de aquella época del CCH Oriente. Fue una lucha con todo, que la privatización empezó con la universidad. Pero gracias a esa generación de profesores, que todavía muchos están aquí en este CCH, y muchos compañeros de aquella época, de los jóvenes que nos conocieron como la generación X, no se privatizó. Y como el PRI no pudo privatizar de la universidad hacia abajo, lo que está haciendo ahora es privatizar de abajo hacia arriba. Ahora va por las primarias, las secundarias, y esa es la dinámica. Por eso debemos de estar atentos a cualquier intento de privatización nuevamente de la universidad. Ahorita solamente es un parteaguas lo que está pasando en la CENTE. Es muy importante y hay que seguirles dando todo el apoyo, en mi caso jurídico, tal y como hasta ahora lo hemos venido aconsejando a algunos de sus
asesores jurídicos de la sección 22. En ese sentido, no hay ninguna otra forma. Debemos de prepararnos. Los únicos que vamos a estar preparados, tarde o temprano, vamos a asumir, desgraciadamente puedo decirlo, no es algo importante, pero sí para algunos, como lo que estaba comentando el maestro, que algunos ya son funcionarios y en lugar de hacer cosas buenas, resulta que están haciendo cosas malas. Pero es porque no se prepararon, compañeros. Es porque son unos burros. Porque solamente unos burros pueden ir en contra de la Constitución. Pueden ir en contra de tantas muertes que hicieron posible esa Constitución. Por eso yo los exhorto desde aquí a que todos y cada uno de ustedes se preparen para el futuro. Porque de una u otra forma nosotros vamos a ser los conductores de esta nación. Y si no estamos preparados, vamos a hacer las mismas pendejadas que se están dando actualmente. Por eso es la única forma de echar abajo todas esas reformas que se están dando en contra del pueblo y hacerlas elevar a peticiones en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en muchos lugares que se puede. Hay espacios legales, hay espacios políticos en donde las podemos hacer y realizar. El problema es que a veces no nos preparamos y dejamos solamente como única forma de lucha las marchas. Yo no estoy en contra de las marchas. Estoy en contra de que únicamente los compañeros se estén engolosinando en marchar y marchar. Eso no deja nada bueno. O ya lo veíamos con Andrés Manuel, reunitis y reunitis. Digo, porque los reunió de un día, los volvió a reunir al otro y ese mismo día les dije, bueno, ahora nos reunimos para la próxima. Yo creo que esa no es la forma. La forma es marchar y hacer acciones legales. Pero si Andrés Manuel no tiene asesores jurídicos competentes, bueno, pues seguirán haciendo marchas. Y todos los demás compañeros de izquierda, o que alguna vez se llamaron de izquierda, si no se siguen haciendo del conocimiento a través de los libros, bueno, pues seguirán, desgraciadamente seguiremos viéndolos en puestos mediocres, en puestos de segunda y siendo achichincles siempre de Peña Nieto. Pues yo los exhorto aquí, no es la única forma de luchar las marchas, no es la única forma de luchar estos foros, que todos son importantes, pero todos van abrazados de la mano, todo. Esta clase de eventos, las marchas y las cuestiones jurídicas. Lo hemos hablado con otros abogados de otros movimientos y nos han dado la razón. Pueden ver también, por ejemplo, mi tesis, que ya está publicada en la Dirección General de Bibliotecas, autor Héctor Galindo Gochicoa, servidor, en donde hago un pormenor de cómo se dio la lucha del movimiento de Atenco, en el cual después participé, y por mi participación como asesor jurídico del movimiento, bueno, pues estuve detenido, privado de la libertad, en un penal de máxima seguridad de nombre La Palma, actualmente Altiplano. Muchos de ellos lo conocerán. Y bueno, en mi caso, pues yo conocí, por ejemplo, así el Cárdenas Guillén, conocí al hermano de Chapo Guzmán, bueno, con lo mejor, o la más fuerte gente de toda la nación en cuanto a otro tipo de movimiento. ¿Y por qué llamo movimiento? Porque ya no sé realmente quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Resulta que les preguntamos a muchos de ahí, oye, ¿y Osiel cómo era? No, pues ¿qué te crees? Que hacía caminos, hacía iglesias, hacía escuelas. En el Día de las Madres daba juguetes, daba regalos. En el Día de los Niños daba regalos a los niños. Carajo. Por eso era tan querido, ¿qué creen? Sí, aunque no lo crean, de eso, esas son las versiones, eso es lo que pude observar y eso es lo que estoy poniendo también en otro libro, respecto a la forma en que se conducen también los narcos. Los narcos son gente como nosotros, igualitos, de carne y hueso, con sangre roja, no son azules ni verdes. El único asunto aquí es cómo eran y cómo son actualmente. Efectivamente, se ha dado una violencia muy fuerte, pero curiosamente esa violencia proviene del ejército. Y el ejército, tanto en las filas institucionales, como el ejército en las filas ya del narco, porque los Zetas, que son el brazo armado de algunos narcos, bueno, son los que traen esa escuelita, mucha violencia. Y todo esto se da, ¿por qué? Porque no hay empleos.
muchos de ustedes van a salir de la escuela y se van a topar con una triste realidad. No hay trabajo. ¿Y entonces qué va a pasar? ¿A qué se van a dedicar? ¿A taxistas? O sea, tanto tiempo haber estudiado el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, el bachillerato, la licenciatura, una especialidad como la que yo tengo, y resulta que no hay trabajo. Pues así está la situación. Muy, muy fea para todos. Y si eso es aquí en el centro, imagínense cómo es en el sur. Tal vez algunos vengan de Oaxaca, de Chiapas, de Yucatán, de la zona sur. Y tal vez otros vengan de la zona norte. Y es el mismo panorama por donde le busquemos. Peor que en el centro. Ya existen ciudades fantasmas, pueblos fantasmas, porque no hay trabajo. O porque el narco está arreciando mucho, o la milicia está arreciando mucho, y resulta que nos estamos quedando sin gente en los pueblos. Resulta que las mujeres están quedando solas, porque los hombres están yendo a trabajar al norte, o a donde se pueda. Si es al narco, pues es al narco. Y otros tantos, ¿por qué no decirlo?, también se están metiendo a las corporaciones policíacas. Y entonces tenemos a toda la República Mexicana ensangrentada, muertos y muertos por todos lados, y todos los días. Y no vamos lejos, aquí pasando Zaragoza, en esa, muertos. Valle de Chalco, muertos. En el distrito ya se empieza a dar también otro fenómeno, a pesar de que en años anteriores se decía el distrito, pues bueno, está más calmado. Hoy en día eso ya no es cierto. Pero todo esto viene a raíz de todo ese empobrecimiento que realiza el gobierno, realizan los grandes capitales, las grandes transnacionales como Walmart. Ayer no sé si vieron, antier, el periódico El Universal. Chéquenlo. Resulta que más de la mitad de la población que hay en los penales es por menos de 1,000 pesos. Y la gran mayoría por haber tomado cosas de Walmart. Esa empresa está metiendo a toda nuestra gente pobre a la cárcel, que se lleva así unas barritas, se lleva un chocolate, se lleva un pan, por un refresco, por hambre, por sed. Están ahí. Y por eso dije, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Y me dicen los compañeros, se abre la línea, se abre esta posibilidad de ser propuesta, de ser una parte del sistema, pero de un sistema en donde no vamos a ir a doblarnos, no vamos a ir con ignorantes y ser parte de esa ignorancia. Vamos preparados para asumir a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal como un buen titular, un titular que deje marca, un titular que consolide los derechos humanos del pueblo de México, porque esa comisión da para eso y da para más. Porque decimos, tenemos la base y tenemos los conocimientos para hacerlo. Sí, he decidido ser registrado como candidato a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por el apoyo de mis compañeros. Porque efectivamente tienen razón, solamente gente preparada debemos de estar en esos puestos. Si seguimos dejando que la derecha o la gente de la izquierda que no esté preparada, que no tenga ideología, que no haya sido víctima del sistema, pues vamos a seguir como estamos y peor. Y por eso vamos con todo por la presidencia, con el apoyo de los compañeros y con una nueva etapa en esa Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Sé que muchos de mis compañeros van a estar ahí para apoyarme, para darme consejo de lo que es bueno y lo que es malo. Y siempre estarán abiertas las puertas para todos y todas las compañeras y compañeros del CCH Oriente y de todo el bachillerato, de toda la universidad. Porque esa es la idea, esa es la dinámica. Todas las instituciones deben de estar abiertas para que el pueblo se beneficie, porque ese es el mandato del artículo 39 constitucional. Y porque el Estado de Derecho,
los representantes solamente tienen un objetivo: el bien de la comunidad. Y ese bien lo debemos de buscar los que queramos llegar ahí. Y bueno, compañeros, pues yo terminaría diciendo: Zapata vive, la lucha sigue. Adelante, compañeros, viva la sección 22, viva el CCH Oriente y viva la universidad. Gracias, compañeros. Le damos